Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a Graneros de José. Hoy es jueves 26 de octubre del 2023 y son en España las 17 aproximadamente y 33, 32, 33. Y nada, pues vamos a continuar con el capítulo 16 de Apocalipsis, del estudio de Apocalipsis del Dr. Stephen Jones, el libro cuarto, y vamos a ver el capítulo 16, la señal del dragón, y el 17, la mujer en el desierto, o la mujer llevada al desierto, que vamos a ver lo que es eso. Bien, comencemos entonces. Capítulo 16, la señal del dragón. El séptimo ángel de Apocalipsis 11:15 anunció el reino y el gobierno de Jesucristo, aunque aún no se había convertido en un hecho consumado. Por eso vemos que la señal del templo que se abre, junto con la señal de la mujer que da a luz, no deben atribuirse al final de la sexta trompeta, sino al final de la séptima. La señal de la mujer se cumplió literalmente en los cielos de 1996 a 1999, cuando la luna pasó por Virgo desde su vientre hasta sus pies durante el mes, durante el mes en que estaba vestida de sol. Cada año la luz se fue posicionando de manera más perfecta hasta el clímax de 1999. Se informó en ese momento que esta era la primera vez que esto sucedía en la historia conocida. Greg Killian escribió en su sitio web en ese momento: este posicionamiento particular de la Masorat, es decir, de la constelación Betula, la Virgen, a punto de dar a luz a la luna, es decir, el Mesías, nunca ha ocurrido antes y nunca volverá a ocurrir debido a la precesión de los equinoccios. O sea, una cosa única en el universo. Ni antes ni después había ocurrido. Por lo tanto, no es difícil concluir que este fue especialmente el evento que Juan vio en su revelación de la señal que conducía al establecimiento del reino. El cumplimiento de la señal tuvo lugar inmediatamente después de que fuimos llevados a declarar el jubileo el 23 de septiembre de 1996. Esa declaración, por supuesto, es otra historia demasiado larga para contarla aquí. Creemos que se suponía que el jubileo 120 desde Adán se declararía en octubre de 1986, pero, como lo hizo Isaías en el tiempo de Ezequías, pudimos hacerlo con 10 años de retraso, es decir, retroactivamente, y aplicarlo, valga la redundancia, retroactivamente. Llamamos a esto el factor Ezequías después de descubrirlo en octubre de 1994, mucho antes de que supiéramos que el signo de Virgo se vería pronto. El punto o el asunto es que inmediatamente después de hacer esta declaración, Virgo pareció dar a luz a la luna 4 años seguidos, por primera y última vez en la historia. Esto sugiere que estamos llegando al final del tiempo de la séptima trompeta y que el reino de Cristo ya se está estableciendo, pero este gran evento de la historia no ocurre sin oposición. Las guerras del dragón. Apocalipsis 12 del 3 al 4 nos presenta a un gran dragón rojo en los cielos. Y apareció otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas,
diademas y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, para que cuando ella diera a luz pudiera devorar a su hijo. Este dragón es otra señal en los cielos conocida como la constelación Draco o dragón, que rodea alrededor de un tercio de los cielos. La constelación de Draco es uno de los 3 decanatos de Sagitario, el arquero, que representa a Cristo en su triunfo sobre Draco. La estrella más brillante de Draco se llama Tuban, la sutil, quiere decir, que es un recordatorio de la declaración de Génesis 3:1. La serpiente era más astuta o sutil que cualquier bestia del campo que el Señor Dios había hecho. Hace unos 4600 años, Tuban era la estrella polar, pero hoy ha sido reemplazada por Polaris. Con el tiempo, la orientación de la Tierra se ha alejado de Tuban, la estrella más brillante de Draco. En el pensamiento hebreo, un arquero, Moret, acabado en H, Moret, es un maestro porque da en el blanco con la verdadera enseñanza. Un arquero maestro tiene alumnos o hijos espirituales que son sus flechas. Cristo es el maestro de justicia, según Joel 2:23, dice así: gozaos pues, hijos de Sión, alegraos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado lluvia temprana, Mored, para vuestra vindicación, Sadoc, y ha derramado sobre vosotros lluvia temprana y tardía como antes. Bueno, aquí estaba escrito con acento Sion, pero en este texto concreto es sin acento. Sion, ya saben, con acento es el monte Hermón, y Sion habla al monte de Sion, donde estaba el templo y donde habitaba David y todo eso. Bueno, o sea que se refiere a Jerusalén, no al monte Hermón. Es decir, a la vieja Jerusalén, no a la nueva. Bien, una interpretación alternativa de la frase subrayada anterior es: Él os ha dado al maestro de justicia. Este era un tema común en los rollos del Mar Muerto. Dice, la frase Mored ha-Tzedek, es decir, maestro de justicia, aparece 7 veces en el libro de Habacuc. Aquí tenemos el enlace por si alguno quiere consultarlo. De hecho, así fue como los saduceos entendieron esta fase en saduceos, supongo que será esta frase, en Joel 2:23, pues creían que su fundador, un hombre llamado Sadoc, que significa justicia, era ese profetizado maestro de justicia. Había 2 grupos de saduceos: los considerados corruptos, que servían en el templo de Jerusalén, y los saduceos puristas de la comunidad de Qumran, cerca del Mar Muerto. Este maestro de justicia, mencionado en Joel 2:23, también era llamado la fuente de justicia, porque Moret puede traducirse como lluvia, arquero o maestro, de las 3 formas. La conexión entre estos significados alternativos de la palabra también se puede ver en Job 29 del 20 al 23, que dice: mi gloria es siempre nueva conmigo, y mi arco se renueva en mi mano. Me escuchaban y esperaban, y guardaban silencio por mi consejo. Después de mis palabras no volvían a hablar, y mi palabra caía sobre ellos. Me esperaban como a la lluvia, y abrían la boca como a la lluvia de primavera. Vemos aquí la imagen de unos estudiantes esperando escuchar el consejo del maestro. Como los hombres esperan la lluvia, se representa al maestro con un arco en la mano. Se representa al maestro con un arco en la mano como si fuera un arquero, pero sus palabras son como la lluvia. Entonces vemos a Sagitario, el arquero triunfante sobre Draco. Las guerras de los dragones que luchamos mediante la guerra espiritual entre 1996 y 1999 duraron alrededor de 3 años y medio. Las batallas principales se dividieron en 3 rondas, una por año, en el 1997, 1998 y 1999. La guerra terminó con una batalla final que llamamos Final del Dragón. Se luchó el 19
del 19 de agosto al 2 de septiembre de 1999, justo antes del cumpleaños número 2000 de Jesús, que en 1999 cayó en el 11 a 12 de septiembre. Bien, el dragón rojo en el nacimiento de Jesús. Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, el cual ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El patrón original se vio claramente cuando el rey Herodes intentó matar a Jesús cuando tenía unos 3 meses. Jesús nació en la fiesta de las trompetas el 29 de septiembre del año 2 a.C. Ese es el cumpleaños de Jesús, el 29 de septiembre del año 2 a.C. Y los magos llegaron alrededor del 25 de diciembre de ese año, cuando Júpiter se cernía sobre Belén, vista desde Jerusalén. Los sabios, es decir, los magos de Oriente, habían seguido el movimiento de Júpiter hacia el oeste desde que había coronado a Régulo, la gran estrella que se encuentra entre los pies de Leo, el león. Régulo es el regulador, llamado el legislador, entre los pies del león en Génesis 49:10. Los sabios se habrían enterado de esta profecía por Daniel algunos siglos antes, por lo que cuando vieron a Júpiter, el planeta del rey, dar una vuelta sobre Régulo, lo tomaron como la señal del nacimiento del Mesías. Cuando los magos llegaron a Jerusalén, preguntaron al rey Herodes sobre el Mesías que había nacido. Herodes se alarmó y les dijo que si lo encontraban deberían informarle. Los magos encontraron a Jesús, pero regresaron a su país por otra ruta. El rey Herodes luego mató a los niños en Belén, pero José y María, habiendo sido advertidos, ya habían llevado a Jesús a un lugar seguro en Egipto. Herodes era medio idumeo, es decir, edomita. Edom significa rojo. Él fue la manifestación del dragón rojo en ese momento, intentando devorar a su hijo. Juan no intenta dar cuenta de la historia completa del nacimiento y la vida de Cristo, sino que solo dice que fue arrebatado para Dios y para su trono. La palabra griega traducida como arrebatado es harpazo, que es la palabra usada en 1 Tesalonicenses 4:17, que comúnmente se considera como el rapto, y es una ascensión, y en el caso de Jesucristo es una ascensión al trono. Después de esto, la mujer huye al desierto y tiene lugar la guerra entre Miguel y el dragón. Bien, avanzamos al capítulo 17, que se titula La mujer en el desierto. Y el desierto, pues, se lo comento por otros libros del doctor Stephen Jones, donde él explica que el desierto no es un desierto tipo, pues, el desierto del Sáhara o el de Arabia o así, ¿no? Donde es algo sin vegetación y donde no nace apenas nada, ¿no? Sino que se refiere más bien a un yermo, al yermo, lo que llama el yermo, la soledad, que son parajes más o menos así como despoblados, solitarios, pero que tienen pastos. Por eso el Señor nos lleva a nosotros y lleva a la Iglesia en esta época de Pentecostés, nos lleva al desierto, a la soledad, a pastar, a nutrirnos con la palabra de Dios, que es lo que va a hacer que la ley sea grabada en nuestro corazón, junto con la oposición que tenemos del enemigo, porque el Señor nos lleva al desierto para ser tentados por él. Bien, dicho esto, pues vamos a continuar. Las señales en los cielos representan muchas instantáneas del mensaje del Evangelio y profecías del conflicto entre Cristo y sus enemigos. Les recomiendo el libro de Bullinger, El Evangelio en las Estrellas, o algo así. Vamos a ver, un segundito, voy a buscar el libro y se lo muestro. Este es el libro, El Testimonio de las Estrellas, de E.W. Bullinger, o Ballinger. Y bueno, está la contraportada, es un libro que yo leí ya en 1996 y es una maravilla. Es una maravilla porque nos explica cómo el Evangelio de Jesucristo está escrito en las constelaciones. Esto fue que se descubrió una cueva, creo que en Egipto, de las bóvedas de la cueva estaban
dibujadas las constelaciones con los nombres originales de las estrellas que tienen un significado muy claro. Dios ya sabe que les llama a todas por su nombre, y entonces a raíz de ahí, pues los antiguos sabían leer lo que era la historia completa del Evangelio. Va a haber una caída, un redentor, todo el Evangelio, ¿verdad? Bueno, cada señal revela un aspecto diferente de la historia. Draco revela el conflicto espiritual más fundamental que se manifiesta a través de sus representantes como eventos terrenales. Sin embargo, no hay duda de que la serpiente de Génesis 3.1 es revelada por la constelación de Draco y que este es el mismo enemigo que se describe en Apocalipsis 12. La constelación de Orión, por ejemplo, representa a Cristo victorioso sobre el enemigo. Orión, por ejemplo, representa a Cristo victorioso sobre el enemigo. 6 nos dice que su nombre significa el que se presenta como la luz, el brillante, el veloz. La página 105. Su pie derecho está levantado y preparado para aplastar al enemigo. En su pie está la estrella brillante de primera magnitud, Rigel, que significa el pie que aplasta. Todo esto representa la profecía de Génesis 3.15, que dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si bien la mayoría de las constelaciones representan esta batalla espiritual en términos de una guerra real, estas metáforas de guerra tienen un significado más profundo. Sagitario, como hemos visto, no es solo un arquero que puede matar con flechas físicas, sino también un maestro de rectitud, cuyas flechas son hijos, que están entrenados para decir la verdad en amor, para contrarrestar los engaños sutiles de la serpiente, de Draco. En la constelación de Libra, la balanza de la justicia, encontramos 3 decanatos. Libra, la balanza de la justicia, encontramos 3 decanatos para apoyarla: la cruz del sur, la víctima, es decir, lupus, y la corona del norte. 6 nos habla de la cruz del sur o crux. Anteriormente esta constelación era visible en nuestras latitudes, pero en el cambio gradual de los cielos hace mucho tiempo que se ha hundido hacia el sur. Fue vista por última vez en el horizonte de Jerusalén en el momento en que Cristo fue crucificado. Qué casualidad, Cristo ya es crucificado, a lo que representaba, y entonces desaparece. Esta constelación ahora está representada en la bandera de Nueva Zelanda como testimonio de la muerte de Cristo en la cruz. Su nación hermana, Australia, originalmente se llamaba Australia del Espíritu Santo, Southland of the Holy Spirit. La llamó así un marino portugués llamado Pedro Fernández de Queirós, Queirós o Quirós dicen algunos, porque llegó allí el día de Pentecostés del 3 de mayo de 1606, según sus memorias tituladas Los viajes de Pedro Fernández de Queirós, como les digo, Quirós si lo decimos en castellano, que debe ser lo mismo. Los viajes de Pedro Fernández de Quirós o de Queirós proclama: sean testigos los cielos y la tierra y el mar y todos sus habitantes y los que están presentes que yo, el capitán Pedro Fernández de Queirós, en estas partes que hasta ahora se desconocen, tomo posesión de todas las tierras que he descubierto recientemente, y toda esta región hasta el Polo Sur, que desde ahora se llamará Australia del Espíritu Santo. Por lo tanto, así como Nueva Zelanda se dedica a recordar la cruz de Cristo, a Pascua, también Australia se dedica al Espíritu Santo dado a la Iglesia en Pentecostés. Qué casualidad, ¿no?, que estas dos naciones, en todo esto que hemos pasado recientemente, ustedes saben, ¿no?, a lo que se ha llamado pandemia, entre comillas, vamos a decirlo de pandemia. Saben ustedes que precisamente tanto Nueva Zelanda como Australia han sido especialmente obstinados en ese asunto, ¿verdad? Será el enemigo pues tratando de destruir los planes iniciales del Señor, ¿no?, de la cruz, de Pascua y del Espíritu Santo.
La Cruz del Sur es la llave que equilibra la balanza de la justicia para el mundo, y la corona del norte es la recompensa obtenida por el sacrificio de Cristo en la cruz como lupus, la víctima. La mujer en el desierto. Después de que el hijo de la mujer asciende al trono, Apocalipsis 12:6 dice, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para que allí pudiera ser alimentada por 1260 días. Aquí vemos de nuevo el mismo ciclo de tiempo de 1260 días, entre comillas lo de días, parece correlacionarse con los 42 meses de Apocalipsis 11:2, en los que las naciones hollarían la ciudad santa. En la profecía a largo plazo esto es 1260 años e incluso el doble de esa cantidad, 2520 años, 7 veces. Es difícil aplicar esta profecía en particular porque todos los patrones bíblicos anteriores dan diferentes periodos de tiempo en el desierto. Cuando Israel fue liberada de Egipto bajo Moisés, huyeron al desierto, donde inmediatamente fueron atacados por los amalecitas en Éxodo 17:8. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Amalec era nieto de Esaú e hijo de Elifaz. Génesis 36:12. En Génesis 36:1 leemos que Esaú mismo fue apodado Edom, que significa rojo. Por lo tanto, cuando los de Amalec atacaron a la mujer, es decir, a Israel, al comienzo de su peregrinaje por el desierto, demostraron que ellos, como el rey Herodes el edomita años más tarde, estaban inspirados por el dragón rojo. Herodes porque era idumeo, que también viene de Edom, que significa rojo. Amalec nos da una característica adicional que muestra el motivo de su ataque. El padre de Amalec fue Elifá, que significa mi Dios es oro fino. Teniendo amor por el dinero, los amalecitas querían robar el oro que Israel había obtenido de Egipto, con lo que habían despojado a los egipcios cuando salieron. Israel fue la primera novia de Cristo porque ella se casó con Dios en el monte Sinaí, con Moisés oficiando en la boda, como si fuese el cura, ¿verdad? El sacerdote en este caso. Este matrimonio terminó mal cuando Dios le dio carta de divorcio, Jeremías 3:8, y la echó de la casa, que es la tierra de Israel, tierra prometida, conforme a la ley, Deuteronomio 24:1. Este matrimonio se basó en un contrato de matrimonio de antiguo pacto. Aunque Israel había sido sacada o echada de la casa de servidumbre en Egipto, habían sacada en este caso, permaneció en servidumbre espiritual a través del antiguo pacto, porque no pudo cumplir su voto matrimonial, como dice Éxodo 19:8. Así que era necesario un segundo matrimonio, uno que estuviera basado en el nuevo pacto. El nuevo pacto se basó en el voto de Dios, Deuteronomio 29:12 al 14, por lo que estaba destinado a tener éxito. Así, en las constelaciones vemos retratadas a dos mujeres. La primera es Andrómeda, la mujer encadenada en cautiverio que representa a Israel bajo el antiguo pacto. La segunda es Casiopea, la mujer liberada y entronizada que representa a Israel bajo el nuevo pacto. Casiopea es un decanato de Aries, el carnero que representa a Cristo como el sacrificio por el pecado. El nombre hebreo de Aries es Talet, acabado en H, el cordero. Es por la muerte y resurrección del carnero que Casiopea es liberada y entronizada. Entonces la estrella más brillante en Aries es el Nat, N-A-T-H, que significa el herido o el asesinado. Y la siguiente estrella más brillante es Al-Sharatán, que significa el magullado o herido. Es interesante que Andrómeda, la mujer encadenada, sea un decanato en la constelación de Piscis, los dos peces que están unidos por otro decanato llamado Lavanda. El signo del pez se usó universalmente desde el principio para representar a la Iglesia, porque ictus, el acrónimo ictus, que es I-C-H-T-H-U-S, que en griego quiere decir pez, era el acrónimo de Iesus Christos Teu Huios Soter, es decir, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. El acrónimo formado por esas iniciales, pues significaba en latín, Iesus Christos
Eso creo que es latín, vamos. Sí, pues estamos hablando, o el griego, no sé, parece que hay, no, eso es griego, porque son las iniciales en griego de pez. Ictus. Si bien se puede decir mucho sobre esto, el punto principal de nuestro propósito aquí es conectar Andrómeda con Piscis. A pesar de que la muerte de Cristo en la cruz liberó a la mujer, la mayor parte de la Iglesia ha permanecido encadenada y esclavizada en casa de servidumbre. Perdón, parece que había entrado una llamada. Así como Israel bajo Moisés había sido liberada de Egipto y aún así permaneció. Perdón, ahora la alarma, madre mía. Así como Israel bajo Moisés había sido liberada de Egipto y aún así permaneció en esclavitud en otro nivel, así también la Iglesia como un todo permaneció encadenada a la esclavitud de la carne, aunque fue liberada por la cruz. Solo los vencedores han sido verdaderamente liberados. En los días de Moisés los vencedores fueron Caleb y Josué. También hay vencedores del Nuevo Testamento que nuevamente son una minoría entre los cristianos. La mujer en el desierto de Apocalipsis 12:6 fue pronosticada por los 40 años de Israel en el desierto bajo Moisés antes de su entrada en el reino carnal o natural Canaán. Bueno, voy a repetir esto porque todo este párrafo lo he subrayado porque me parece importante. La mujer en el desierto de Apocalipsis 12:6 fue pronosticada por los 40 años de Israel en el desierto bajo Moisés, antes de su entrada en el reino carnal natural, Canaán. Un mayor cumplimiento del mismo patrón se ve en la Iglesia que fue sacada de la casa de servidumbre por uno que era como Moisés, Hechos 7:37. La experiencia de la Iglesia en el desierto fue diseñada para que durase 40 ciclos de jubileo, es decir, 1960 años, terminando en 1993, que es cuando termina la edad de Pentecostés. Este marco de tiempo también coincidió con el tiempo de las 7 iglesias, terminando con el comienzo de la transferencia de autoridad a los vencedores, el comienzo de la transferencia, no la transferencia hecha de una vez, sino un comienzo de una transferencia gradual del poder de lo que era la iglesia a los vencedores. El problema es que ni Israel ni la Iglesia, esto también está en negrita, que ni Israel ni la Iglesia huyeron al desierto durante 1260 días o incluso 1260 años. De hecho, 1260 ni siquiera es un múltiplo de 40. Por lo tanto, este periodo de tiempo debe basarse en otra cosa. También es posible que todavía veamos un periodo profético literal de corto plazo de 1260 días, 3,5 años, ¿no? Cumplido de alguna manera. Pero si es así, es casi imposible saber de antemano cómo podría cumplirse o darse esto. El lugar señalado. Cuando Israel estaba en su apogeo, Dios le dio una palabra sorprendente al rey David en 2 de Samuel 7 del 10 al 11, que dice: también señalaré un lugar para mi pueblo Israel, y los plantaré, para que vivan en su propio lugar y no sean perturbados. La palabra es ragaz, acabado en Z, movidos, para que no sean perturbados o movidos otra vez, ni los impíos los aflijan más como antes, incluso desde el día que mandé jueces sobre mi pueblo Israel, y os haré descansar de todos vuestros enemigos. El Señor también te anuncia que Él te edificará una casa. Es posible que David le haya preguntado a Dios: ¿qué pasa con el lugar donde vivimos ahora? ¿Qué hay de la tierra de Canaán? Pero Dios habló de otro lugar, un lugar donde descansarían. Israel iba a ser conmovida cuando Dios la expulsara de la tierra y la enviara cautiva a Asiria. Esta profecía entonces deberá cumplirse después del cautiverio asirio. En algún momento después del cautiverio asirio. De hecho, si aplicamos esto a Israel según la carne y a sus descendientes que migraron a Europa después de la caída de Asiria, han tenido guerras y disturbios continuos a lo largo de la historia,
por lo que no encajaría, ¿no? Puesto yo, esa es una nota mía, no encajaría aplicarlo ahí. Algunos creen que este lugar señalado, como dice la palabra, estaba en la lejana Gran Bretaña. Otros creen que fue una referencia a América y el Nuevo Mundo, donde pasaron allí, que se cree que Estados Unidos y Canadá son Efraín y Manasés, las tribus de Efraín y Manasés, que de Europa pasaron allá. Tal vez haya elementos de verdad en esto, pero al final el único lugar real de descanso es el país espiritual y la ciudad que buscaba Abraham, es la patria más bien. Vamos a ver, la patria, que es como lo dice la palabra, una patria, y el descanso también vamos a poner, porque se refiere al versículo en cursiva. El descanso es la patria, lugar real de descanso, es la patria espiritual y la ciudad que buscaba Abraham. La ciudad que buscaba Abraham. Hebreos 11, del 13 al 16 nos dice, todos estos murieron en la fe sin recibir las promesas, sino habiéndolas visto y recibido de lejos y confesando que eran extranjeros y desterrados sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas dan a entender que buscaban una patria propia. Y en verdad, si hubieran estado pensando en aquella tierra de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero anhelaban una patria mejor que es la celestial. Por tanto, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, que no era ni la vieja tierra de Israel, ni tampoco Europa, o Estados Unidos, o Gran Bretaña, donde se instalaron después, porque se está refiriendo más bien a una patria espiritual. Dice el doctor Stephen Jones, hay dos formas de aplicar esto. Primero, cuando se aplica a los israelitas carnales, la promesa que se les dio no era la vieja tierra de Canaán, porque Dios les había designado una nueva tierra. Y así los israelitas emigraron al norte y al oeste de Europa en lugar de al sur a su vieja tierra. Podían haber emigrado al sur, pero no, fueron al norte y al oeste, o sea, al norte de Europa y al oeste de Europa. Si hubieran estado pensando en aquella tierra de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero hacía tiempo que se habían olvidado de la vieja tierra porque Dios había decretado eso en Oseas 2:6, que se olvidaran, donde dice, por tanto he aquí cerraré su camino con espinos y levantaré un muro contra ella para que no puedan encontrar sus senderos, es decir, para que no puedan regresar. Sus senderos, sus raíces, sus antiguos caminos, ¿no? También había una razón legal por la que Israel no podía regresar. Le habían dado una carta de divorcio y le habían dado una carta de divorcio y le habían echado de la casa. Entonces Dios le dice a Israel en Oseas 2:2, ella no es mi esposa y yo no soy su esposo. Una vez divorciados, Dios echó a Israel fuera de la casa, es decir, la vieja tierra, al desierto, lo cual es mencionado por el profeta en Oseas 2:14. Por tanto, he aquí la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré con bondad. Dios iba a tratar con bondad a Israel, no así a la vieja vasija rota que Jeremías rompió en la ajena delante de los ancianos y que dijo que no se iba a poder reconstruir. En cambio, con Israel la iba a rehacer en una nueva vasija. Por lo tanto, Israel es tratada como una mujer, una exesposa, que ha sido expulsada de la casa de acuerdo con la ley y llevada al desierto. Ella sigue el patrón establecido en Apocalipsis 12:6, pero no se da un periodo de tiempo específico en la profecía de Oseas. Solo se nos dice en Oseas 2:16 y 20 que los esponsales y el subsiguiente nuevo matrimonio se llevan a cabo en el desierto, es decir, no en la vieja tierra Canaán Palestina. Fíjese que el Señor es maravilloso, porque nosotros no podíamos haber elegido combinar estos dos libros que estamos estudiando, el Apocalipsis y la lucha por el derecho de nacimiento, primogenitura. Estamos tocando estos temas. Aquí dice claramente que no se va a casar con ellos, sino iba a ser en el desierto, no en la vieja tierra. Por lo tanto, no tienen opción. Los judíos allí, aparte de que no son Israel, no tienen opción. Dice, los esponsales y el subsiguiente nuevo matrimonio se llevan a cabo en el desierto, es decir, no en la vieja tierra Canaán y Palestina,
O sea, aunque ellos se hayan metido ahí a la fuerza, a las bravas, el Señor no se va a casar allí con ellos. Que se olviden. Esa higuera no va a dar fruto porque el Señor, si no, sería un profeta mentiroso. Además, se entiende que Israel y Judá estarán unidas bajo un líder, que es Cristo, Oseas 1:11, y que en el lugar donde se les dijo vosotros no sois mi pueblo, se les dirá vosotros sois hijos del Dios viviente, Oseas 1:10. En otras palabras, durante la estancia de Israel en el desierto, no serían mi pueblo, y sin embargo allí se convertirían en hijos del Dios viviente. Esas no son su pueblo, sin embargo se iban a convertir a Cristo y por lo tanto se iban a convertir en hijos del Dios viviente. Y ahí se cumplen las promesas de la restauración de Israel. ¿Dónde están las tribus perdidas? Los que emigraron a Europa y son los países pues que recibieron el cristianismo, países cristianos que lo recibieron y que lo exportaron. Esta promesa solo puede cumplirse a través de la provisión del nuevo pacto, y esta nueva relación con Dios no viene por nacimiento carnal ni por la voluntad del hombre, sino de Dios. Juan 1 del 12 al 13. Nadie, israelita o no, alcanza tal posición por nacimiento carnal, sino solo por ser engendrado por el Espíritu a través de la semilla del Evangelio, que nos engendra por la fe en Cristo. 1 Corintios 4:15. King James Version. Un cambio profundo entonces ocurre en el desierto. Escuchen esto. Un cambio profundo entonces ocurre en el desierto. Israel se transforma de carnal a espiritual. Deja de ser el Israel de raza para convertirse en un Israel espiritual. De depender del nacimiento carnal al espiritual. Habiendo sido divorciada, no era diferente ya de las otras naciones. Ya no era diferente de las otras naciones, legalmente hablando, pero cuando se lleva a cabo la reunión, los nuevos esponsales y el nuevo matrimonio, se abre el camino para que todas las naciones vengan a Cristo como iguales. Isaías 56, de 6 al 8. Israel ahora se transforma, después de divorciarse, en una nación más y se abre el camino para todas las naciones. También a los extranjeros que se unen al Señor, dice Isaías, y se aferran a mi pacto, a estos los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel, declara, aún les reuniré otros a los que ya están reunidos. Vemos entonces que, y atención a esto que está en negrita y subrayado, mientras que la mujer en el desierto comenzó como el Israel natural, termina como una nación multiétnica que se adhiere al nuevo pacto por la fe en el mismo Cristo. Se produce un gran cambio entre la muerte y la resurrección de Israel como nación. Se siembra como cuerpo natural, el Israel natural, y se resucita como cuerpo espiritual, los convertidos a Cristo, las tribus de Israel que se convierten a Cristo en Europa. Primera de Corintios 15:44. La que comenzó como una pequeña nación en la tierra de Canaán fue sembrada en el campo, es decir, según Mateo 13:38, el campo es el mundo, para obtener una mayor cosecha de hijos. Bien, pues aquí lo dejamos hoy. Próxima vez, ya que toquemos Apocalipsis, vamos a ver que el capítulo 18, y depende de la extensión, seguramente que será también el 19, habla de la constelación de Perseo, el rompedor. Y bueno, pues el próximo vídeo, ya que nos toque, bien sea mañana viernes o si no el lunes, pues vamos a retomar otra vez la lucha por el derecho de nacimiento, la primogenitura, que está muy actual con relación al conflicto que estamos viviendo en Medio Oriente entre Israel y Hamás, que parece, internacionalizando muy peligrosamente. Esperemos que el Señor no permita esa tercera guerra mundial. Creemos que Apocalipsis será derribada sin pegar un tiro, como ocurrió allí, digamos, bueno, pegar un tiro, quiero hacer, es una gran guerra, así como la primera Babilonia cayó por su propio peso
El ejército de Darío entró por la puerta abierta, franca, que le habían abrado los sacerdotes allí de Tamuz, molestos porque se había reconocido a otros dioses, además de Tamuz, y entonces pues dejaron las puertas abiertas y entraron y les pillaron, pues ya saben, a Belsasar allí celebrando con los vasos sagrados y todo aquello y tal, ¿no? Aquella fiesta, y Babilonia cayó pues así, sin mucha dificultad. Bien, pues nada, les dejo aquí. Gracias por haberme acompañado, espero que lo sigan haciendo, les emplazamos para mañana o para lunes, como les he dicho, y nada, hasta entonces pues pásenlo bien.